Buenas noches a todos. El Gobierno Municipal de Zapopan, a través de la Coordinación General de Construcción de Comunidad, la Dirección de Cultura, el Colegio de Jalisco y el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Guadalajara, les da la más cordial bienvenida al conversatorio Zapopan, charlas sobre patrimonio cultural. En esta ocasión presentamos el tema Grandes Poetas de Jalisco. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. A continuación, me permito presentar a las personalidades que nos acompañan. Christopher de Alba Anguiano, director de Cultura de Zapopan. Muy buenas noches. Buenas noches. El doctor Gracias. Jorge Sousa, poeta y escritor. Un aplauso. Bravo. A continuación, cedo el uso de la voz a Christopher de Alba, director de Cultura. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Axa, jefe de la Unidad de Patrimonio e Investigación de la Dirección de Cultura, a quien les pido también un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches a todos y a todos. Primero que nada, agradecerles su asistencia en este día fellito con lluvia y cambios de clima en todo el día. De verdad, muy agradecido porque atiendan estas convocatorias y nos acompañen en este bonito lugar que es el Colegio de Jalisco. Un saludo también a todas las personas, saludo a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, que justo que es una iniciativa en la cual pues estamos utilizando las nuevas tecnologías, las plataformas digitales, con la intención de amplificar este mensaje que justo como lo decía Axa Vázquez, jefe de Patrimonio e Investigación, pues es una conversatorios a través de... Muy buenas noches, Yolanda, ¿cómo estás? En el póster decía 7:30. Ándale. Pues llegó antes, entonces, muy puntual. Muchísimas gracias. Y la verdad, bueno, conversatorio sobre el patrimonio cultural inmaterial, sobre la arquitectura y sobre la historia, no solamente zapopana, sino también del estado de Jalisco. Y es un gusto compartir este programa con el Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Guadalajara, y por supuesto con grandes personalidades como Jorge Sousa, Nacho Bonilla, que se encuentra aquí también en el público, a quien también pido un fuerte aplauso. Y a Yolanda Zamora, por supuesto, toda una institución en el radio, pero también en la cuestión literaria, en la poesía. Muchísimas gracias, Yolanda. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en esta ocasión, este es un viaje por la poesía de Jalisco a través de los mejores textos de sus principales poetas, como González Martínez, Alfredo R. Plasencia y Hugo Gutiérrez Vega y Ernesto Flores, por decir algunos. Pero la verdad es un gusto poder analizar, poder ir más adentrarnos en la poesía jalisciense, y qué mejor de la mano de dos grandes como Jorge Sousa y Yolanda Zamora. Muchísimas gracias, bienvenidos aquí a los conversatorios de cultura de la Dirección de Cultura aquí en el Colegio de Jalisco. Muchísimas gracias por su asistencia, buenas noches y que lo disfruten. Muchas gracias. Continuando con el programa, les recuerdo a todas las personas que nos ven vía streaming por las redes sociales, pueden hacer sus comentarios y preguntas en estas vías, compartir, y cada mes tenemos un conversatorio diferente aquí en el Colegio de Jalisco que se transmite los últimos martes de mes. En esta ocasión, debido a pues, el periodo vacacional, lo estamos realizando el día de hoy, pero se retransmitirá. Hoy estamos en vivo, pero igual se retransmitirá el último martes de diciembre. Continuando, leeré a continuación a las personas que se encuentran con nosotros para exponernos este tema. La doctora Yolanda Zamora es escritora y periodista, licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la UNIVA, donde también cursó el diplomado en Letras Hispanoamericanas y el diplomado en Historia de México. Maestra en Filosofía y Ciencias Sociales y doctora en Filosofía de la Educación por el ITESO. Es productora y conductora de programas de radio y televisión en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, así como articulista en diversos medios impresos. También es maestra en talleres de lectura locales y conferencista invitada en foros a nivel nacional e internacional. De igual manera, el doctor Jorge Sousa es poeta y ensayista. Estudió la licenciatura en Filosofía y la maestría en Lingüística en la Universidad de Guadalajara.
doctorado en lingüística por la Universidad Autónoma de México. Ha sido director de varios diarios impresos, entre los cuales destacan Vallarta Opina, Diario La Bahía, Tiempo de Jalisco, entre otros. Es autor de más de 25 libros de poesía propia, de antologías de poesía y ensayo como Tela de Araña, En la línea del juego, Las cifras del fuego, Ceniza a la que no renuncio, En las manos la niebla, Hacia la otra orilla, Jalisco desde el cielo, entre otros. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Adelante. Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias por estar aquí a pesar del frío y del tránsito y de todo lo demás. Les agradecemos mucho su presencia. Disculpamos a Carmen Villoro, a último momento no pudo venir. Me pidió que les diera, por favor, una disculpa, y le agradecemos mucho a Yolanda que haya aceptado también esta invitación que nos hace el Ayuntamiento de Zapopan a través de su Dirección de Cultura en un programa del que forma parte el Seminario de Cultura Mexicana, del que somos socios. Jalisco es tierra de poetas, poetas que han dejado su huella en la memoria colectiva de muchas generaciones, poetas que han hablado con el sol y con la noche, con las alondras y con la muerte, con el espíritu y con el amor, poetas que han sabido arrancar la costra de la vida para ahondar en el interior de la existencia humana, poetas que elevaron las grandezas de nuestras letras para dejarla inscrita en nuestros corazones. Algunos de ellos han sido conocidos y celebrados, otros han transcurrido casi en el silencio y muy cerca del olvido, pero todos imprimieron su sello en el imaginario colectivo de Jalisco y cubrieron con sus palabras los espacios secretos del silencio, los abismos del inconsciente, y marcaron con la flama de su voz el rostro secreto de nuestra identidad jalisciense. Traemos aquí para ustedes un puñado de visiones luminosas trazados por la voz de algunos de nuestros autores, de nuestras poetas, para iluminar lo indecible, porque esa es la misión de la poesía: traer a la conciencia lo indecible, aquello que el lenguaje cotidiano no alcanza a nombrar, aquello que a solas presentimos y la palabra de cada día apenas reconoce. Traemos pues para ustedes una pequeña muestra de este legado inagotable que nos pertenece, la verdad profunda de muchos escritores, rotunda, y que la poesía establece para alumbrar con ello nuestra vida. Cada poeta entonces nos deja apenas su canción o su lamento, su forma de vivir y de morir, para que nosotros en ellos nos reconozcamos y seamos herederos de sus voces. Comenzaremos citando a un poeta de voz pausada, de palabra tenue y sosegada, y es el poeta de Lagos de Moreno, Francisco González León, quien era boticario, amigo de Mariano Azuela, contertulio de él, y quien convirtió el trasfondo de su farmacia en el centro de la tertulia literaria de Lagos de Moreno, en un momento en que Lagos de Moreno fue un punto de cultura aquí en Jalisco. Nació en 1862, hace como un poquito más de 150 años, y falleció en 1945. Y rescata en sus versos el valor de la vida pueblerina y revela la lentitud del tiempo con versos como este. Dice: yo prefiero el silencio semanal, el estancarse del sol en las plazas desiertas, las puertas bien cerradas y las calles sin gente, digo yo, y en medio de ese lentísimo paisaje, el poeta recuerda momentos de su infancia, como aquel en que la niña que adoró algún día y a quien rememora en esta forma. Se acuerda de esa niña, y además este verso lo decía Hugo Gutiérrez Vega muchas veces: sus manos lenidades de palomas, sus manos escolares que me empeñé en besar, sus manos que exhalaban el aroma de un lápiz acabado de tajar. Qué hermosa reminiscencia, cara. Los recuerdos, pues, jamás se van del todo,
pese a la velocidad del tiempo. Por ello escribe al recordar la casa añeja donde vivió la viejecita Juanita Nepomucena. Es un poema en el que describe la casa de doña Juanita Nepomucena y que tiene estas dos líneas que son, a mí me parece maravillosas, porque nosotros vemos que todo se va y todo muere. Entonces dicen esas dos, al recordar aquella casa umbrosa con pájaros y flores, dice, no todo es ido, no todo es muerto, llevo en el alma tu umbroso huerto. A pesar de que pase el tiempo, algo se conserva y la poesía nos permite reconfigurarlo. Así pues, el tiempo pasa, pero el umbroso huerto permanece en el corazón, iluminando la existencia y mostrando que no todo es fugaz, que hay en las entrañas un espacio donde permanece aquello que nos duele o nos redime. Muy cercano en el tiempo, el tapatío Enrique González Martínez, maestro de generaciones, poeta universal, nacido en 1871, fallecido en 1952, fue un autor que vislumbró lo infinito y nos recuerda el dilema interminable del ser humano ante la eterna sombra que dijo, emerge y se retira, y ante la cual, que es otra mirada a lo indecible, ¿no? Esa eterna sombra que está siempre cerca de nosotros y ante la cual, dice el poeta, todo será inútil y todo será en vano. Será el afán de siempre y el idéntico arcano y la misma tiniebla dentro del corazón. Todos nosotros a veces hemos sentido eso. Nostalgia, dolor de no saber y de no estar, decepción anticipada de la muerte, y sin embargo no siempre tuvieron sus acentos ese tono intimista, pesimista, íntimamente pesimista. Él mismo había escrito lo siguiente: cuando nada a tus ojos quede inerte, ni informe, ni incoloro, ni lejano, y penetres la vida y el arcano del silencio, las sombras y la muerte, cuando tiendas la vista a los diversos rumbos del cosmos y tu esfuerzo propio sea como potente microscopio que va aullando invisibles universos, entonces en las flamas de la hoguera de un amor infinito y sobrehumano, como el santo de Asís, dirás, hermano, al árbol, al celaje y a la fiera. González Martínez supo lidiar con sombras y sonrisas. Le torció el cuello al cisne con su inmortal soneto que comienza: tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje, que da la nota blanca al azul de la fuente. Él pasea su gracia nomás, pero no siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje. Ahora vamos a platicar del poeta del dolor, Alfredo R. Plasencia, para lo cual dejo la voz en nuestra querida amiga Yolanda Zamora. Gracias, Jorge, muchas gracias. Es un gusto para mí estar con todos ustedes. Agradezco la oportunidad de conversar y sí quiero dedicar un buen rato a Alfredo R. Plasencia, uno de mis poetas más admirados, más queridos. Es algo sumamente especial y yo quiero empezar con el poema más conocido y uno de los más disfrutados de Alfredo R. Plasencia. Así te ves mejor crucificado. Bien quisieras herir, pero no puedes. Quien acertó a ponerte en ese estado no hizo cosa mejor que así te quedes. Dices que quien tal hizo estaba ciego. No lo digas, eso es un desatino. ¿Cómo es que dio con el camino luego si los ciegos no dan con el camino? Conven mejor en que ni ciego era, ni fue la causa de tu afrenta suya. Qué maldad, ni qué error, ni qué ceguera. Tu amor lo quiso y la ceguera es tuya. ¿Cuánto tiempo hace ya, ciego adorado, que me llamas y corro y nunca llego? Si es tan solo el amor quien te ha cegado, ciégueme a mí también. Quiero estar ciego. Sin duda, el poema Ciego Dios es uno de los ejemplos más intensos, más reconocidos y laureados de Alfredo R. Plasencia. En un primer momento, el poema reta a quien lo escucha, sorprende porque en sus primeras líneas remite a un tono de cruel ironía.
que así te ves mejor crucificado. Conforme el poema avanza, cuestiona el argumento de la ceguera de los otros, que confunde y es causa de dolor y de muerte. Existe un matiz de reproche, más aún de dolorosa ira ante la impotencia de detener el dolor de quien se ama. Que así te quedes. La tercera parte del poema está matizada con un sentimiento diferente a los anteriores. Ahora no reprocha ni cuestiona. Hace en cambio un llamado a aceptar la verdadera razón del martirio de la crucifixión. Deja fuera maldades humanas, errores o cegueras ajenas. Solo el amor es el causante de tal estado. El amor finalmente el causante de todo. El desenlace del poema es grandioso. En esas cuantas líneas va modificándose el matiz de los sentimientos provocados por la palabra para estallar finalmente el poema en un profundo acto de entendimiento y de comprensión primero, y una empatía y una entrega de amor y solidaridad compartida por parte de Alfredo R. Plasencia. Si es tan solo el amor quien te ha cegado, ciégueme a mí también, quiero estar ciego. Y he querido iniciar con este poema fundamental en la obra del poeta, nacido en Jalostotitlán el 15 de septiembre de 1875. Y quiero obviar datos biográficos que finalmente los encontramos en un buscador. Nació en tal fecha, de padres esto, de aquello. Quiero yo quedarnos hoy, después de esta participación de su servidora, con el alma de la poesía de Alfredo R. Plasencia. Eso es lo que propongo. Y parto de una pregunta. ¿Es la poesía de Alfredo R. Plasencia católica, religiosa o mística? Se intentó clasificar su poesía como poesía católica, pero es dejarla demasiado en corto. Salvador Elizondo, de los años 60 en México, señalaba que la obra de Plasencia es poesía mexicana y muchos han continuado con este tipo de poesía, quizá católica. Claro, él era un sacerdote, pero eso sería ignorar los alcances que quiero hoy proponer de la poética de Plasencia, que se abisma en los territorios misteriosos de lo divino. Es decir, es un poeta místico. No es en balde que Agustín Yáñez le llamara el poeta de lo universal. Mi primera afirmación será entonces decididamente subrayar que es un hecho para todos los que amamos la poesía, que la obra transita por los caminos de lo profundamente humano. Y sí, continúa sobre un itinerario que va desde la criatura que sobrevive, que se desespera, que se angustia, hasta el abandono y la sublimación de lo humano en lo divino. Esta es la poesía de nuestro autor Alfredo R. Plasencia, jalisciense de Jalos. Sabemos que la vida de Alfredo R. Plasencia fue intensa y no rehuyó vivir en plenitud la condición humana, enfrentada a dilemas existenciales y profundos, pero siempre de cara a su creador, en una relación personalísima, íntima, del que dan cuenta sus poemas, todo un canto en carne viva, en alma viva. El acercamiento que propongo en unos minutos, me refiero a que si tomará unos, ¿está bien que tomemos unos minutos? Creo que ¿Quieres no. que? ¿Cuántos minutos tenemos? ¿A la qué horas tenemos que? ¿A las 8:15 de allá o de aquí? Entonces a las 8 de aquí para más tardar. Bueno, mencionaré, entonces voy a hacerlo esto bastante más ágil, mencionar su poema Ad Altare, la audacia de Plasencia, que habla de su hijo, para mi hijo Jaime, con devota ternura. Os anuncio una nueva, hay que bajar al río y lavar en sus aguas al hijo mío donde el dolor abreva. Yo he de ser quien oficie grave y adusto bajo la bomba inmensa del firmamento, hasta el río de pila de órgano al viento. Disponed la partida, inflamad las estrellas, juntad todas las noches que hubo en la vida y envolvedme en ellas. Que mucho es que yo corra con el pequeño en mis brazos y que mis fuerzas hallen leve esta carga. En fin, es todo un poema largo que habla del primer estadio. Quiero proponer a la luz del filósofo Søren Kierkegaard, que habla de 3 estadios en la evolución de un ser humano, el que agota toda la condición humana, como es él, que no niega la vivencia del amor en plenitud y tiene un hijo.
El segundo poema que quiero compartir con ustedes se llama El libro de Dios, el estadio religioso que busca a su creador y rompe con todo. Y ese tercer estadio abre el umbral de la poeta mística expresada en el libro de Dios. Aquí sí que no puedo nada si no es temblándome la mano. Tu nombre es inefable y soberano. Tu nombre causa devoción y miedo. Y no puedo, ¿cómo voy a poder? Soy un gusano. Alfredo Replasencia en este poema, es un poema ejemplar, fundamental. Aquí sí que no puedo nada si no es temblándome la mano. Nos encontramos con una profunda aceptación de la pequeñez del hombre, en este caso del autor, ante un Dios inmenso, ante el que siente temor y temblor. De acuerdo con Kierkegaard, primer estadio, temor y temblor. Existe un temor inefable y designa la esencia misma de aquel que nombra. Tu nombre, dice el poema, es inefable y soberano. Tu nombre causa devoción y miedo. Viene ese reconocimiento de impotencia absoluta de la criatura ante su creador. Y no puedo, ¿cómo voy a poder si soy un gusano? Déjame antes llorar, eso es muy mío. Deja que piense en ti me abrace. Aguarda a que pase esta ola de frío y luego escribiré, si es que puedo, tu libro. Aquí tenemos como un ejemplo muy claro el hecho de que él se siente simplemente el amanuense a quien Dios le dicta un libro. Recordemos que en el mundo griego existían dos tipos de poetas, el aedo, que era poseído por el dios, y el rapsoda, que simplemente repetía. Aquí tenemos a un Alfredo Replasencia que se abre ante la voz de lo divino. Mientras anda la noche y todo duerme, me sentaré a raíz sobre la tierra, dando tiempo a tu amor de que me enferme. Así voy a ponerme y el dique romperé que el llanto encierra, y enseguida vendré a desmorecerme. A raíz sobre la tierra, la humildad total, se presenta Alfredo Replasencia esperando ese libro. A raíz, dicen nuestra gente de los pueblos, andas a raíz sobre la tierra. A raíz de la tierra, en la humildad total, dice, no es mi libro, sino tu libro. ¿De qué manera, sino colocados así en la humildad, puede abrirse esa relación con lo místico? Más adelante, llanto y amor, dice el poeta, son lo mismo. Así lo voy a hacer por ver si puedo, con este libro que me causa miedo, me sentaré a raíz sobre la tierra mientras la vida calla y la luz duerme. Voy a desmorecerme y a sentarme en la tierra, tan solo guardo que tu amor me enferme. Bueno, estos son consideraciones que sí necesitaríamos tiempo para línea tras línea, ir viendo la evolución de Alfredo Replasencia desde el primer estadio kierkegaardiano que tú conoces muy bien, de agotar la condición humana, vivir la condición humana, y él la vive, y vive el amor en plenitud, y tiene un hijo y le va a causar 1000 problemas. Avanza en su condición religiosa en el segundo estadio de Kierkegaard, es decir, esa capacidad de empezar a abrirte hacia lo divino para concluir finalmente en un salto cualitativo, de acuerdo a la filosofía del existencialismo de Kierkegaard, salto cualitativo que le coloca en el diálogo con el Dios. Ese es Alfredo Replasencia. Lamento que lo hayamos hecho un poquito de carrera. Es una visión rápida, pero intensa. Y de Plasencia, pues tanto tú como yo sabemos, es muy admirable que siempre estuvo al lado de su mujer y siempre nunca negó a su hijo, ¿no? A pesar de que era sacerdote. A diferencia de Amado Nervo, ¿no? Que siempre tuvo escondida a la mujer hasta cuando murió, ni siquiera el doctor le llevó para que no lo descubrieran, en fin. Él no solo no lo niega, le hace un poema y dice, voy corriendo con mi pequeño en brazos y que toda la naturaleza cante. Ese es el primer estadio, agota la condición humana. Y hace otro poema en el que a la mujer que quisiera tener una casita junto al río. Bueno, sueños. Bueno, vamos a seguir oyendo a Yolanda. Esperanza, dolor, búsqueda, duda, mueven a los poetas. La incógnita invisible que subyace fue también enfrentada por Elías Nandino, intenso autor nacido en Cocula en 1900 y fallecido en 1993. Lo conocimos muy bien, fue nuestro maestro y es autor de versos memorables donde la duda, la muerte
y el amor se reflejan. Yolanda, pues ¿Qué otra tal si vez. hablamos de Elías Nandino Ujú. y hagámoslo entonces a manera de conversatorio para hacerlo más ágil para los amigos que hoy están con nosotros? Yo elijo una línea para que vean la intensidad de Nandino, a quien tuve la oportunidad de conocer, estudiar un poco con él y también entrevistar varias veces. Nada, fíjense la línea, nada es tan mío como lo es el mar cuando lo miro. Nada es tan mío como el mar cuando lo miro. Qué manera de decir tanto en una sola línea, y esa línea es del poeta coculense Elías Nandino. Jorge. Y es nuevamente, ¿no? Decir lo indecible. Sí. Nosotros nos vamos al mar, nos sentamos ahí, empezamos a ver el mar, no sabemos qué sentimos, porque las emociones no tienen nombre. Pero un poeta entonces le pone un nombre a esa sensación, a esa impresión, y entonces de pronto nos damos cuenta que es de todos, ¿no? Nada es tan mío como el mar cuando lo miro. Estamos viendo el mar, Sí. no sabemos qué sentimos, pero nos acordamos del verso de Nandino y lo vivimos, ¿no? Claro, y así como hablábamos del misticismo de Alfredo de Plasencia, vamos a hablar de la poesía, la corporalidad y el eros en la obra de Elías Nandino. Es interesante, toda la fuerza vital del propio Nandino, y siguiendo con la metáfora del mar, su ímpetu cautivante, así como la intensidad del aquí y el ahora para Nandino, es como la gran ola del mar que se vuelca y se volcó sobre la vida de Nandino, sacudiéndolo de principio a fin, ¿no es cierto? Sí, él era de Cocula, Sí. se fue a estudiar a México finalmente, volvió a Guadalajara en 1973, cuando él tenía 73 años. Y entonces, pues lo recordamos, por ejemplo, corriendo tras un camión para alcanzarlo a esa Sí. edad, ¿no? Sí. Y nos invitaba a comer a su casa, nos regalaba libros y nos decía hijitos, ¿no? Y nosotros le decíamos doctor, porque era médico, fue médico de muchos artistas, de muchos escritores allá en México, por ejemplo, de la Tongolele o de Gorostiza, de Villaurrutia. Bueno, Era... él formaba parte del grupo de los contemporáneos. Recordarán ustedes qué importante movimiento, ¿no? Hace poco leía sobre María Antonieta Rivas Mercado y ahí aparecía en esa novela sobre su vida, decía, y había un médico de Cocula, jalisciense, que hacía poesía. O sea, de pronto aparece ahí en el grupo de los contemporáneos tan importante. Pero a propósito de la medicina, nunca se arrepintió de estudiar medicina, y cuando platicábamos con él me decía, Yolanda, finalmente la medicina es como mi esposa y la poesía es como mi amante. Esa era la comparación que él hacía, ¿no? Eso decía. Y era maravilloso. Y fíjense, yo me preguntaba, la primera vez que lo entrevisté, decía yo, ¿en dónde hay un punto en común? Bueno, es que él estudiaba y sabía y ayudaba a la gente, podía abrir el cuerpo y saber qué había dentro. El corazón normalmente se habla como el lugar de las emociones. También su poesía podía abrir el corazón. Por eso sabía de lo que era ser humano en toda su fuerza, ¿no? Y este que era la medicina su esposa y la poesía su amante. Y a las dos las quería igual. Eso decía él. Como decía aquella décima, en los párpados profundos de este pozo están guardados los restos de mi figura. Sí, aquí Es todo lo que perdura de mi carne enardecida, que por arder sin medida expiró y me dio la suerte de no morir de mi muerte. A mí me mató la vida. Ese fue el epitafio que él escribe para él mismo, ciertamente. Y es interesante porque pues murió el 2 de octubre del 93, tenía 93 años y seguía en él el ímpetu vital. Era impresionante. Era chistosísimo. Bueno. Le empezaron a dar los premios, varios premios, todos los premios que le dan a los poetas grandes aquí en México se los dieron a él. Y le decían, doctor, qué bueno. El chiste es no morirse, hijito. y hacía muchos epigramas y muchas cosas. Tenía un gran sentido del humor. Era bueno, maravilloso Elías Nandino. Dos aspectos yo subrayaría de él. Primero, este poema, ese epitafio que él hace, pero antes que eso, escribe un poema y utiliza como línea inicial los versos de Quevedo, los va parafraseando. Dice, polvo serán mis restos, pero polvo enamorado. Bueno, polvo será más polvo enamorado, dice Quevedo. Y él va a decir también, va a jugar con esa idea. Y tenemos aquí un breve poema que podemos recordarlo.
Amo y al amar yo siento que existo, que tengo vida y soy mi fuga encendida en constante nacimiento. O sea, se daba a luz cada día. Amo y en cada momento. Amar es mi muerte urgida por un amor sin medida en incesante ardimiento. Mas cuando amar ya no intente, porque mi cuerpo apagado vuelva a la tierra absorbente, todo será devorado, pero no el amor ardiente de mi polvo enamorado. Está parafraseando pues a Quevedo. Una variación del famosísimo poema de Quevedo, ¿no? Era impresionantemente vital ese hombre, ¿no? Sí, era muy, muy vital. Tuvo muchos amoríos, ¿no? Homosexuales, porque era homosexual. Y realmente, ya cuando viene a Guadalajara, pues ya viene ya más viejo. Él ya había sido médico en la cárcel de mujeres, ¿no? Entre otras También. cosas, ¿no? Y había dirigido una revista en México. De hecho, Fue tenía maestro- vida en México, ¿eh? Fue maestro entre otros, de Pacheco, de Monsiváis, Sí. en la revista Estaciones, que hizo. Primero hizo la revista de Bellas Artes, la dirigió. Ujú. Y luego ya que ya cambiaron y ya no le dieron dinero para esa revista, él con su dinero hizo la revista Estaciones, ¿no? Y lo Ya mandan a estaban de hablar del secretarios gobierno de Pacheco Jalisco, y Monsiváis. la segunda mitad de la década de los años 70, si mal no recuerdo, No, ¿no? la primera. 72, tienes razón. 72, En el 73. 72 lo mandan traer para que empiece a dar aquí talleres para un grupo de jóvenes en esa época. Y de ahí se derivaron, yo creo que fue una actuación seminal, sembró semilla para muchísimos poetas Ahí de la talla de estuvieron Jorge. Yáñez, Dante, Ricardo Castillo, Sí, Raúl Jorge Bañuelos, yo, Esquinca, Ricardo, Esquinca, sí. muchísimos. En ese Entonces, tiempo casi los jóvenes escritores eran hombres, casi no había mujeres. Ahora hay más mujeres que hombres entre los jóvenes escritores. bueno, pues Hijo, podríamos seguir hablando de Nandino toda la noche, ¿eh? yo creo que de cada uno de los poetas Pues de cada uno de los poetas. podríamos hablar. Y ahora, han corrido ríos de tinta y hay muchos investigadores, pero aquí quizá me atrevo a decir que lo interesante radica en que los conocimos, tenemos una vivencia diferente, algo se puede aportar desde el testimonio, no desde la erudición, porque eso es importante, ¿no? Una figura como Elías Nandino que tuvimos la oportunidad de conocer. Yo recuerdo que ya cuando él estaba bastante mayor, le pedí una entrevista más y le dije, maestro, me gustaría entrevistarlo. Me dice, bueno, y me recibió. Y nunca olvidaré que para vida de que me concediera la entrevista, tuvimos una relación epistolar. Yo le mandaba cartas, por aquí traigo alguna de ellas. Le escribía, le mandaba un poema y me contestaba con la mayor sencillez del mundo. Fue cuando le dije, sí, con la mayor sencillez del mundo, con sus lentes gruesos, muy gruesos, así sentado, y hablaba de la muerte. En una ocasión habló de Octavio Paz diciendo que la poesía estaba perdiendo fuerza debido a que muchos son intelectuales que manejan la palabra como un juego, pero que la palabra ha dejado de ser sentimiento, que hay que recuperar la palabra y, si es posible, inventar nuevas palabras. Eso decía. Que las inventa en sus últimos libros, ¿no? También. Las inventa y las hace volar, es cierto. Elías Nandino. Pues para batir la sombra, otra luz más cercana, sensual y táctil, es la que toca con sus dedos Olivia Zúñiga, que por cierto la conocí por Elías Nandino. Nacida en Villa Purificación en 1910 y fallecida en 1990. Ella canta al amor y a la tristeza, al mar y a su padre asesinado. Es mujer siempre hermosa hasta su muerte, amada por la tierra y por el cielo, tormentosa en su alma, y su sonrisa cautivante y sensual da testimonio, y así escribe a su padre ido. Leo algo que le escribió a su papá, que lo mataron. Era el general Zúñiga, ¿no? Que por eso se llama Tlajomulco de Zúñiga. Pero por cierto, ¿qué desierto te ciñe, fiel presencia, germen de inútil sombra? Entrega una vez más la silenciosa arena de tu cuerpo. Te traspaso tu traspasado tronco, sin rostro ya y sin odio, porque el odio y el amor siempre envejecen. Qué sabiduría de los poetas, ¿no? De esta poeta, ¿no? Las palabras de Olivia caen hasta el más alto abismo, y la respuesta siempre es la misma, la poesía que se levanta en busca de respuestas, la poesía que a sí misma responde, como lo hace en otro hermoso y breve texto,
en el que habla también del mar. Llévame mar al mar, mar amoroso, raudo y postrer camino, mar adentro. Y hasta nosotros, otra voz femenina, la de Paula Alcocer, nuestra querida Paula, nacida en 1920, partida en 2014, trae besos entrañables como este, que hizo ya cuando estaba ella mayor, muy mayor, tercera, cuarta edad. Caliéntame tú aún, sol de mi tarde, y en mi sellado corazón derrama el oro de tu lumbre, porque en tu lumbre se derrita y arda, porque en tu lumbre el corazón avive su puñado de brasas, y duerma al fin cuando la noche llegue, soñando que tu luz dora y traspasa flechas de eterno sol, piedra, paisaje y alma, ¿no? Qué belleza. La conociste, ¿verdad? Por supuesto, vivió aquí en Guadalajara, aunque ella no era de Guadalajara, pero ella vivió aquí mucho tiempo y era extraordinariamente exigente con su propia poesía. Cuando te daba un taller, tuve la oportunidad de conversar con ella en varias ocasiones, era exigentísima y creía que la poesía sabía que la poesía ocupa un lugar excepcional dentro de las artes, va más allá de todas las artes porque es justamente el nexo con lo trascendente. La metáfora, por ejemplo, ella manejaba muy bien la metáfora, doña Paulita Alcocer. Y me acuerdo que en esa época se le editó. Uno tras otro fumaba. Sí. Hasta la muerte. ¿Ah, sí? Fumaba y fumaba. A mí ya no me tocó verla fumar en aquella ocasión, pero bueno, sé que ella se quejaba porque no había publicado su obra completa. Entonces hicimos una entrevista, lo manejamos en la radio y pedimos a través de la radio que se le editara la obra completa. Afortunadamente se editó su colección completa, Pasta Dura, muy bonitos libros muy bonito, que editó en el sexenio anterior. La Secretaría de Cultura en el sexenio anteanterior. Anteanterior. Y con Paulita quedó con su libro maravilloso, un libro de pasta dura, una colección muy bella, ¿no? Esa era Paula Alcocer, que decidió vivir en Guadalajara porque amaba nuestra ciudad. Hay muchos poetas que no son necesariamente de aquí, pero una vez que habitas Guadalajara, conoces a su gente, no te vas nunca jamás, ¿eh? ¿Es cierto? Termino con Paula Alcocer con dos versos de ella. ¿Con cuál? A ver. Aguardo aún, estaba mayor, aguardo aún, sí. alta de hogueras y de signos, dócil de llanto y de preguntas ciegas. Aguardo en esas horas oscuras y secretas, cuando en la carne un ángel negro ofrece testimonio de heridas infalibles. Y entre emplazada muerte y predicción de auroras, una ciaga vendimia de arenas y ataúdes sus sienes extasía. Porque escucho la isla solitaria y distante del reposo crecer como un remanso de nubes amantísimas entre el sueño y el alba, y la oigo crecer y levantarse, relámpago de playas y diestra en llanto, y sales a socorrerme con la fresca merced y el refrigerio de un ala sosegada. Ese es. Muy bello. Y a lo mejor tú nos puedes platicar de otra mujer entrañable. No la conocí, yo no la conocí. Griselda Álvarez. Yo tampoco la conocí en persona. Que fue gobernadora de Colima, vive en Colima ella. Sí, no la conocí en persona, Griselda Álvarez, pero conocimos, Madrigal y yo, a su hijo, fuimos muy amigas de su hijo que estaba en la Hacienda de la Esperanza, íbamos con mucha frecuencia. Y bueno, sí, Griselda Álvarez es un caso muy especial. Si ponemos frente a nosotros a una mujer que era al mismo tiempo una brillante política, primera gobernadora del estado de Colima. Primera gobernadora en México. En todo el país, sí, la primera gobernadora. Ella luchó muchísimo por algunos proyectos de género, pero nació casi por accidente, hay que decirlo, en Guadalajara el 5 de abril de 1913, aunque su familia era colimense. Ella escribe un libro que se llama La sombra niña y dice que lo que vivimos en la infancia, ciertamente, lo que vivimos en la infancia queda como una sombra y nos acompaña el resto de la vida, toda la vida nos acompaña. Entonces ella viene a nacer a Guadalajara y en 1913, aunque de familia colimense. Pero además ella veía en sí misma tres personalidades, la educadora, la escritora y la política. Y yo aquí preguntaría, ¿y la madre? ¿Por qué les comento esto? Porque Miguel, su hijo,
siempre hablaba anécdotas de su madre y cuando una vez lo entrevistaban y él contestó, mi madre siempre está trabajando. Y ella, Griselda, se puso muy feliz. Dice, ay, mi hijo me valora. Pero era un reproche, nos platicaba Miguel, no era un reproche, dice, siempre estaba trabajando. Yo hubiera querido que mi madre estuviera para mí, ¿no? Que fuera al menos otro de los roles de ella. Y contaba Miguel, que ya murió, que recibía muchísimas personas en su despacho y que en una ocasión él entró y ella estaba tratando con alguien y se fue y entonces él le dijo, no te muevas, madre, no te muevas, y le entrega un espejo, mírate, y que se lo vio y se vio en el espejo y dijo, esta soy yo, y era la cara de la dureza que debe ser, ¿no? Para una gobernadora que maneja distancias, etcétera. Y él le dijo, no olvides cómo te ves, yo no quiero verte así. Estaba platicando el hijo a ella. Entonces ella siempre vivió el dilema, ¿eh? El dilema de madre o esposa, madre o escritora, pero finalmente se apasionó por la política, fue una brillante gobernadora y realizó varios libros, tiene varios libros, uno se llama precisamente así, La Sombra Niña, y su primer libro tiene que ver con Cementerio de Pájaros y habla de soledad, de abandono. Les leo rápidamente, o léelo tú, Jorge, este poema de ella, de su libro La Sombra Niña. Lástima que estemos contra el tiempo porque podríamos Sí, yo seguir siento así leyendo como que poesía. perdón, antes que le leas, perdón, en mi agenda está, y el cartel decía 7:30, porque soy obsesiva con la puntualidad. Entonces, cuando veo que llego ya está empezado, me disculpo, pero fue ajeno a mi Acababa de control. empezar, ¿eh? Apenas habíamos Bueno, presentado. pero que es importante que se sepa. Gracias. Lejana sombra niña, la alegría de los primeros años, algo coja por la falta de padres, paradoja con una juventud fuerte y bravía. La madurez por nada cambiaría, todo deseo cumplido. Se me antoja un reino y tengo un reino sin congoja en donde ejerzo mi soberanía. Viene la última edad. Ella me asalta con plena lucidez. Qué buena suerte, neuronas firmes, lo que más resalta es que vivo la vida y me divierte, estoy de pie, me río, solo falta hundirme en el abismo de la muerte. Fue muy longeva, realmente, murió de 93, me parece, 93, 96 años, muy longeva, una figura brillante que finalmente es jalisciense también y habría que recuperar sus libros. Su hijo fue un gran impulsor de su obra, planeaba hacer un museo en esa hacienda bellísima que está yendo hacia cerca de Tonila, yendo a Colima, está esa hacienda muy bella, y ella tiene alrededor de 18 libros, en fin, hay un gran acervo que no termina todavía de ser estudiado. Sí. Queda ahí el pendiente. Todo su poesía erótica, sensual. Tiene una letanía erótica bellísima, en fin, de una fineza. Sí. Y además el eros vital de Griselda no tenía que ver necesariamente con la sexualidad. Era de una fineza, de una sutileza. Sensualidad. Sí, bellísimo, ciertamente. Pues nos pasamos a Ernesto Flores, que les quería leer, a Hugo Gutiérrez Vega, y voy a terminar con un poema de quien, según Hugo Gutiérrez Vega, era el poeta místico más grande de México. Frasinelo, Benjamín Sánchez Espinosa, el que escribió El romancero de la Vía Dolorosa, que seguramente muchos de ustedes han visto poner en escena, ¿no? Este poema que es maravilloso, se llama Silencio, y caray, dice uno, este poeta sabio, ¿verdad? A ver. Bueno, al enjambre magnífico del idioma sonoro, cuya música grata da deleite al sentido, yo prefiero el idioma del silencio dormido, que circunda a las almas con su clima de oro. El silencio es la puerta al país del decoro, allí no nace el llanto, ni crece el alarido, y en la verde penumbra de un jardín escondido, la verdad nos revela su divino tesoro. La plenitud se vive solo cuando callamos. Tácitamente cuajan las vides, sus racimos, en silencio, la tierra, sus polícromos ramos. Y esto es maravilloso. Y al final de la vida nosotros descubrimos que la canción más bella fue la que no cantamos y el poema más puro
el que nunca dijimos. Pues muchas gracias, amigos. Entonces Sí, puedo agregar algo de Fray Asinelo. ¿Te parece, Jorge? sí, platícanos de Frasinelo. Quisiera decirles que él escribe un romancero de la Vía Dolorosa, bellísimo, está en el seminario, y era muy querido porque era la sencillez en pleno. Fray Asinelo era la sencillez hecha poesía. Así lo dije en la serie de programas que hicimos sobre Jalisco, tierra de escritores, Fray Asinelo. Y le preguntaban, ¿por qué te firmas Asinelo? Asinello es el burrito en italiano. Burrito. Dice, es que soy el burrito en la entrada del Osana de Jesús, cuando entra montado en un burrito. Yo soy ese burrito, dice, necio y torpe, que a lo mejor la tenían que jalar la rienda. Ese era Fray Asinelo. El texto del romancero de la Vía Dolorosa es una joya extraordinaria. Son las diversas estaciones del Via Crucis, pero hay una, por ejemplo, cuando se encuentra con la madre, puede haber un dolor más grande que el de una madre que está viendo a su hijo torturado. Y entonces la madre le dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde te llevan cuando yo cuidé tus piececitos para que no los lastimaran las piedras? Dime a dónde vas, ¿por qué me dejas llorando? Es tan intensa y tan emotiva que dudo mucho que independientemente de aspectos religiosos, cualquiera que sea la religión, es tan humana estación por estación que de verdad dense el tiempo de leer a Fray Asinelo en el romancero de la Vía Dolorosa. Está en internet, Espejo y Enigma. Ahí También están todos sus poemas que subió el padre Chayo, ¿verdad? Sí. Y bueno, decía, me tocó platicar con la monja que era su principal asistente. Dice, no, pues cuando íbamos en la calle en el coche, dice, y veíamos a algún indigente, yo lo distraía, porque luego le daba por, a ver, espérate, mija, espérate aquí. Y luego les subía a los indigentes al coche y luego nos los llevábamos, les daba de comer, los ponía a dormir ahí, que se bañaran, casi les quería conseguir trabajo, ¿no? Entonces dice, yo veía a un indigente, mire padre, allá los pajaritos, lo distraía. Dice. Pero lo hacía de tú a tú, no en un tono asistencialista, no por buenecito, ¿me explico? Lo hacía porque estaba absolutamente Porque convencido. Ese era un místico, ¿eh? Era un místico. Tiene 10 sonetos que le regaló a Ernesto Flores, o se los dejó y luego nos los pasó a nosotros, que se llaman Poemas del Amor Desesperado, Sonetos del Amor Desesperado. Y es increíbles, hay que leerlos. Bueno, terminamos quizá con Ernesto Flores, fue un maestro y amigo de todos nosotros. Sí, claro, ¿no? Ernesto, colaborador de nuestro programa. Murió hace ya 8 años, 8 años ya. Sí. En un martes de carnaval, por cierto. Un gran estudioso de la obra, por ejemplo, de Plasencia. Él fue el que rescató a Plasencia. Sí. Con un libro donde además pone 45 entrevistas con personas que lo conocieron. Entonces, así es. Un gran trabajo de investigación. Además, un hombre también amante de la música. Él solía, y del ballet. Él solía llegar al programa de radio, fue colaborador un tiempo. Me decía, Yolanda, te traje un ballet con Pavlova. Y me entregaba un cassette entonces, ¿no? De ballet. Cada que llegaba era una obra nueva o un ballet nuevo. Un hombre lleno de ese amor por la vida también. La poesía va de la mano con la capacidad de disfrutar la vida, ¿no es cierto? Tenía 2 paredes llenas de discos. ¿No? Sí. Ernesto. LP grandotes. Antes le hablaba de usted porque él me publicó casi mis primeros poemas hace 50 años casi. Sí. Vivía ahí por La Paz. Vivía ahí en La Paz. Ernesto, ya después nos hablábamos de tú, ¿no? Ernesto, ¿has oído todos estos discos? Por supuesto que no. No me bastaría la vida para oírlos, pero compraba y seguía comprando. Los tenía. Voy a leer un poema de él. Con esto yo creo que terminaríamos. Es un poema que le hace él a Olivia Zúñiga, de la que hablamos ahorita. Olivia Zúñiga era muy bella y Ernesto Flores platicaba mucho una anécdota que seguramente te platicó a ti también, que le decía a Olivia ya de más vieja, ¿no? Le decía, Olivia, ¿cuántos amantes habrás tenido? ¿1000? No, Ernesto, son muchos, son muchos. ¿500? No, Ernesto, son pocos, son pocos. En fin, tuvo un hijo del general Lázaro Cárdenas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, dice él, cuando la bella vieja, después de que era la muchacha que traía a todos, bueno, fue la primera premio Jalisco, ¿no? Con La Sombra Niña. Sí. Agustín Yáñez creo que fue el que le da el primer premio Jalisco a ella, ¿no? Desde entonces hay premios Jalisco. Bueno, dice, floja la mano blanca de uñas rosas y su hermosura
dormitando a un calor de invernadero. Olivia entrecierra sus ojos mientras empuja con sus pies descalzos desde la mecedora los ímpetus del sueño. Gozosa de su juventud, se va profundamente abriendo, naciente de su mismo aroma, vive lo que imagina y se deja morder, pecosa, y se sublima fuera de su tiempo. Te meces, oscilante muchacha, sobre un mundo de amantes en el trapecio. La cabellera rubia en su caída de brisa, todo lo va cubriendo. A Olivia se la lleva, a Olivia la regresa el pensamiento. Pasa otra vez la película de amantes, la mecedora en sus brazos abiertos, los abruma, los envuelve en la niebla del deseo. Olivia, somnolienta si sea, sopla hacia ellos, su boca fresca, hecha de hortensias, bajo el trigal ondulándose en descenso. Olivia a la caricia vehemente de unos labios. Olivia bajo el túmulo de unos dedos. Olivia. Pero estoy frente a ella hoy y la veo. Vieja la hermosa Olivia, desdibujada imagen declinante, ya no más los amantes, ya no más los jóvenes cuerpos, la boca desdentada y su mueca nostálgica, las pupilas marchitas ruedan en el cieno, la frágil voz de seda que se quiebra en un cántaro hueco, sus muslos de azucena flácidos, los anillos del cuello, los otrora turgentes, los senos descendentes, y altares en que amantes de rodilla quemaron incienso. Obstruye manecillas con dedos obstinados, algodones de aire, regresan sus recuerdos. ¿Qué hoy desciende como ancla hasta el silencio? El agua pasa con su lento depósito de vida, el agua cae en el acantilado, el agua vibra y nunca permanece a nuestros ojos, que también arrastra. Olivia, como un río, estoy mirándote, mirándola como llama y crisálida de seda. Olivia, estoy mirándote. Olivia, el agua pasa, pero el cauce queda. Bonito. Y pues con esto... Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado y que vayamos todos a leer poesía. Bueno, eso está bien. Anímense porque luego uno dice, ay, me quedé con las ganas de preguntar. No hay censura. A ver. Buenas noches, felicidades a los dos. La exquisitez de la expresión de la poesía se siente en ustedes, relaja, sublima y se siente el mecer del poema. Felicidades a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? Al cabo Jorge contesta. Francisco. Había comentado usted que eran 3 facetas de Griselda Álvarez. Como educadora, ¿cuál? Como educadora, ella Sí. participó muchísimo formando institutos de género y luchando por lograr que la mujer se pudiera expresar. Entonces había en Colima cantidad de lugares de la mano con todo el movimiento feminista de Colima. Entonces, como educadora, y de hecho ella empezó a trabajar de muy jovencita en jardines de niños como educadora, pero con el tiempo se convirtió en toda una dama provocadora de libertad en la mujer, de igualdad. Nunca fue exagerada, simplemente decía igualdad de oportunidades. Esa era... Era lo que iba a decir, no feminismo al tipo del martillo contra... No, absurdo, no. Al contrario, era esa igualdad de oportunidades, decía igualdad de todas, libertad igual que el hombre y la mujer. Y creo que eso fue un gran acierto. Hasta la fecha se recuerda y tiene libros publicados que tienen que ver con el feminismo de esa manera expresado. Adelante. Como política, ¿en qué año estuvo ella claro, trabajando en Colima? ¿En qué año fue gobernadora? ¿En qué año fue gobernadora? Bueno, aquí tengo el dato, qué bueno que lo tengo, porque de memoria no me hubiera acordado. Sí, yo también. Primera mujer electa gobernadora, de 1979
a 1985, en ese sexenio, del 79 al 85. En Colima, por supuesto. Y siempre la caracterizó una gran elegancia, era una mujer muy guapa, muy bella, muy femenina incluso. Y siempre la caracterizó un trato muy austero, muy claro y fuerte y decidido. Creo que llegó con López Portillo. llegó con López Portillo, sí. La De hecho, así es. Ujú. Gracias. De nada. ¿Sí? Después también quedó, también. Adelante. Yo creo que habrá felicitación a ambos, la verdad, dominan el tema de bien sabido, obviamente por la trayectoria de ustedes, felicidades. Y comentaste algo, Jorge, que antes pues eran más, la mayoría poetas hombres, y ahora hay más poetas mujeres. ¿Quiénes, digamos, que algunos nombres que nos puedas decir para poder investigar, poder buscarlo, su trabajo? Bueno, están formándose, ¿eh? Claro que hay muchas ya formadas, pues, bueno, Coral Bracho, que acaba de recibir el premio de la Feria del Libro, $100,000, además, ¿no? Algo es algo, algo es algo. Bueno, además, no podemos Coral dejar... Bracho, casi, de veras, en sus 2 primeros libros, inventa casi un nuevo lenguaje, ¿no? Yo se los recomiendo, El ser que va a morir y, ay Dios, ¿cuál es el otro? No lo recuerdo. Pero no podemos dejar a un lado nombres como el de Carmen, que no pudo estar con nosotros, Carmen Villoro, por ejemplo, Patricia Medina, por ejemplo. En fin, hay un buen grupo de mujeres que están en el camino pujante. Y jóvenes, pues están otro montón. Está la hija de Carmen, por cierto, ¿no? Sí. Y Patti Velasco, Y en este sentido, que también, ¿qué deberíamos de estar haciendo también las instituciones, las direcciones para promover más la creación en poesía? Pues yo creo que una es que además de conversatorios, propiciar que la gente la escuche, ¿no? Porque muchas veces se piensa que la poesía es algo cursi o algo para enamorados nada más, ¿no? Y no, la poesía resulta que nos da otra visión de la vida. Y no solo. Y no solo, exactamente. Ese poema del mar de Elías Dandino que les dijimos, ¿no? Por ejemplo, es muy claro. O también su amigo Gorostiza tenía otro muy bello del mar, ¿no? El mar, el mar, el mar, dentro de mí lo siento, de tanto de pensar en él tan mío, tiene sabor a sal mi pensamiento, ¿no? Pues así te sientes ante el mar. Entonces, pero aparte Gorostiza con la fuerza que tiene con su poema que dice anda putilla del ramo, del rubor helado, anda putilla del rubor helado, vámonos al diablo. Con eso termina el gran poema de Gorostiza, ¿no, Jorge? Es un gran poema. Lo puedes leer bajo, por decir algo, bajo la clave mística, bajo la clave social, bajo la clave poética. De sustrato griego, por ejemplo, también. Bajo la clave de los mitos, sí, todo. En fin. Sí, entonces yo creo que propiciar espacios de encuentro, ¿no? De la gente con la poesía. Que ya los muchachos, pues ahora en internet, encuentran muchas formas, algunas raras para nosotros, ¿no? Porque a veces toman hasta un poema y lo intervienen, ahora le llaman intervención, lo intervienen, lo transforman y lo van rodando, ¿no? Sin el nombre del poeta ni nada, nomás lo van. Pero bueno, son formas en las que se acercan a la poesía, propiciar encuentros virtuales y reales en los que haya intercambio con el ciudadano común, por decirle de alguna forma, ¿no, Christopher? Y yo agregaría, tipo de cosas a mucha gente que tendríamos que cambiar el ritmo de nuestra vida, detenernos en la percepción. O sea, generalmente percibimos algo, inmediatamente entra la conceptualización y demás en una prisa absurda. Quedarte en la vida, si oyes el canto de un pájaro, en lugar de decir, ¿dónde está? ¿De qué raza es? ¿De qué marca es? Decir, dejar que la naturaleza haga en ti lo que tiene que hacer. Y por analogía, dejar que la poesía haga en ti lo que tiene que hacer. O sea, no trates de entenderle, de ponerle, de encontrar esto y aquello, sino deja que la poesía actúe en ti. Ese es el verdadero apasionado. Equivocadamente a veces decimos que es la pasión muy activo. Al contrario, la pasión es pasividad, dejar que actúe la vida en ti y que haga lo suyo la poesía en ti. Sí, hay que leerla en voz alta. Sí, por ejemplo. Mucha gente dice, no, a mí me han dicho, yo no le entiendo. A ver, léela en voz alta. Y no le entiendas.
Es como la ópera, no digo, como la música clásica. Pues a Mozart, digo, no las óperas de Mozart, la apertura 1812 de Tchaikovsky, pues no la quieras traducir, no la quieras entender, escúchala. Pararararararam, pam, pam, ¿verdad? Sí. La 1812 es Ese brillante. es, Si la escuchas, no tienes más que abandonarte a la experiencia, ¿no? Y se Sí. oye hasta el cañonazo. Dejar que fluyan las imágenes, eso es. Sí, Ujú. no intelectualizarlo todo, Ujú. creo yo. Ya. Pero siempre he pensado que el poeta, el escritor, se simbra, se desgaja en el momento que compone la poesía, la literatura, la pintura. Entonces, cuando hablamos de la espiritualidad, no estamos hablando de lo religioso, estamos hablando de una persona sensible, del sentimiento. Y cuando decimos una persona sensible, tampoco estamos diciendo una persona que llora, una sensibilidad que se siente, que nos transporta, que nos mece en el momento de la lectura. Por eso yo los felicitaba, porque yo venía cansada y me relajó totalmente. Qué Me relajó. ¿Por bueno. qué? Bueno. Porque siente uno, vibra uno con la sensibilidad de la poesía. Y todos somos poetas, nada más es dejar que nuestra mente, nuestro corazón, todo se sensibilice y empezamos a fluir también creando la poesía. Por eso eso que proponen ustedes es muy importante, la libertad de escribir lo que sentimos, la libertad de escribir lo que pensamos, lo que percibimos, cómo lo percibimos, sin cuestionarnos si es blanco, rojo, no. ¿Qué es lo que sentimos? Entonces, la poesía para mí es la sensibilidad en donde todos tenemos la capacidad de vertir algo que nos sensibiliza y nos hace sentir, vibrar. Muchas gracias. Gracias. Ahí nos dejó tema como para 10 libros y 4 conferencias. Sí, Bueno. sí. Bueno, yo quiero aprovechar para hacerles una invitación. Como ya cumplí muchos años de escritor, entonces va a haber una como celebración ahí el próximo jueves, de hoy en 8, en la Biblioteca Iberoamericana, a las 6 de la tarde. ¿Saben dónde es la Biblioteca ¿De veras a las Iberoamericana? 6 o a las Sí, 5:30? a las 6. Donde Digo, eran antes para saber. telégrafos, ahí en Las sombrillas. en las sombrillas, entre Vallarta y Pedro Moreno en Colón, ahí. Es entrada libre, luego va a haber un brindis. ¿Cómo? Plaza Universidad se llama ahí, sí. Entonces ahí los esperamos, ¿eh? De hoy en 8 a las 6 de la tarde. Jueves 14 a las 6 de la tarde. Pues, Buena pregunta. mis primero medio siglo de mis primeras publicaciones. 50 años. Hace 50 años empecé a escribir en El Informador en los domingos en la sección cultural y en las revistas de la Facultad de qué Filosofía y Letras. No, pues Y hay en que las de la estar ahí. universidad, Ernesto Flores, pues uno de los primeros que me publicó. Y yo que lo veía ahí en la... ¡Oh! A toda la familia había que enseñarle aquello, ¿no? Es cierto. Leerle lo que salía en El Informador. Sí. Eso es lo que vamos a celebrar. Entonces están todos invitados, ¿eh? Todos cordialmente invitados. Y al final al brindis, ¿eh? Ahí mismo. Bueno. Muchas gracias. Quiero no cerrar sin antes mandar saludos a las personas que nos ven en las redes. Adriana Ángeles manda un saludo, dice enhorabuena, y que acaba de leer a Pita Amor. Blanca Batis nos dice la poesía de los grandes jaliscienses con la voz y análisis de otros poetas grandes de la poesía de nuestra entidad. Yolanda Zamora y Jorge Sousa. Y Marisol Batis dice, Muchas muy gracias. interesante todo lo de Elías Nandino, bellos poemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Axa. Les volvemos a felicitar. Muchas gracias por este conversatorio tan interesante acerca de la poesía jalisciense. Muchas gracias a todo el público que estuvo aquí con nosotros. Agradecemos de nueva cuenta al Seminario de Cultura Mexicana y al Colegio de Jalisco. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Oye, el brindis que está afuera es para nosotros.
¿El cóctel que está afuera es para nosotros? Ah, hay un coctelito afuera, ¿eh? Disfrutémoslo. Bueno, sí. Vamos a entregar los reconocimientos antes de... Sí, antes de que se retiren, le voy a hacer entrega de estos dos reconocimientos. La Dirección de Cultura de Zapopan, a través de la Unidad Departamental de Patrimonio e Investigación, otorga la presente constancia a Yolanda Zamora por su valiosa participación como ponente del tema Grandes Poetas de Jalisco, realizado en el Colegio de Jalisco, el día de hoy, 7 de diciembre del 2023. Firma Axa Esoj Vázquez Torres, jefe de la Unidad de Patrimonio e Investigación, y su servidor, Christopher de Albanguiano, director de Cultura de Zapopan. Muchas gracias, muchas gracias. Qué amable, muchas gracias. Asimismo, entregamos esta presente constancia a Jorge Sousa por su valiosa participación como ponente del tema Grandes Poetas de Jalisco, realizado en el Colegio de Jalisco este mismo día, y firman sus servidores. Muchísimas gracias.